A ver, normalmente cuando se piensa en la mayor catástrofe intelectual de la historia, la mente proyecta una imagen muy cinematográfica. Fuego, humo negro, columnas de mármol cayendo bajo un cielo rojo. Claro, la típica escena apocalíptica de película. Exacto. El mito popular sostiene que el gran incendio de la Biblioteca de Alejandría arrasó con todo el saber del mundo antiguo en una sola tarde, dejando a la humanidad, pues, sumida en la oscuridad y la ignorancia durante siglos. Y es una imagen de destrucción absoluta que resulta perfecta para una narrativa dramática. Pero los registros históricos sobre cómo se conservaba y se perdía la información en la antigüedad muestran una realidad bastante más terrenal. Mucho menos espectacular, entiendo. Totalmente. La pérdida de conocimiento a gran escala casi nunca responde a una explosión tremenda, sino a un declive prolongado, silencioso y, digamos, puramente burocrático. Mentes curiosas que nos acompañan hoy. Nuestra misión en esta sesión es rastrear la increíble evolución de las infraestructuras del conocimiento. Hola, es un placer estar aquí para analizar todo este material. Tenemos una pila de fuentes fascinantes, desde artículos académicos sobre el rol de las bibliotecas y la inteligencia artificial, textos históricos sobre la Edad Media, hasta guías arquitectónicas de Domestika y rankings mundiales de las colecciones actuales. Vamos a explorar cómo los archivos pasaron de ser fortalezas exclusivas diseñadas para mantener el saber bajo llave, a convertirse en gigantescos motores democráticos impulsados por inteligencia artificial. ¿Y por qué siguen siendo el pilar fundamental del conocimiento humano? Un viaje que es una auténtica pasada, la verdad. Así es. Y para entender este viaje, hay que volver a Alejandría y desmontar esa cortina de humo inicial. Vale, vamos a desglosar esto. ¿Cómo era realmente la Biblioteca de Alejandría? Pues bajo el mecenazgo de la dinastía ptolemaica, la biblioteca fue una anomalía monumental en su época. Los textos históricos calculan que llegó a albergar entre 40.000 y 400.000 obras. Madre mía, la diferencia de la estimación es enorme, pero en cualquier caso son muchísimos textos. Es una barbaridad. Y hay que pensar que en una época donde cada rollo de papiro debía copiarse a mano, letra a letra, alcanzar esa cifra representa un esfuerzo logístico y financiero verdaderamente titánico. Pero claro, los papiros son orgánicos. O sea, se pudren, se deshacen con la humedad, se los comen los insectos. Exactamente. Mantener esa colección requería un ejército constante de copistas. Y si no hay dinero para pagar a esos copistas, el conocimiento literalmente se desintegra. Lo cual requiere un flujo de dinero ininterrumpido. Si lo trasladamos a términos de tecnología actual, la caída de Alejandría no fue un ataque fulminante de un hacker que destruyó los servidores de golpe. Me gusta esa analogía. Fue más bien como un disco duro viejo en un ordenador abandonado. Por pura falta de mantenimiento y presupuesto, los sectores se van corrompiendo. Hoy fallan unos megabytes, al mes siguiente un par de gigas, hasta que años después, al intentar arrancar el sistema, simplemente no hay nada que leer. Lo fascinante aquí es que esa corrupción progresiva de los datos ilustra a la perfección el impacto del abandono institucional. El declive de Alejandría comenzó mucho antes de cualquier incendio mediático. ¿Cuándo empezó el problema real entonces? Pues fíjate, en el año 145 a.C., Ptolomeo VIII purgó a los intelectuales de la ciudad por motivos políticos, eliminando de un plumazo a quienes sabían cómo mantener la colección. Claro, si echas a los técnicos, el servidor se cae. Tal cual. El famoso fuego durante la guerra de Julio César, en el 48 a.C., fue accidental y solo afectó a los almacenes del puerto. El golpe de gracia vino siglos después, con la pérdida de apoyo bajo el dominio romano y cambios ideológicos muy radicales. Como las leyes antipaganas del emperador Teodosio I, ¿no? Eso es. Esas leyes dejaron de financiar la conservación de textos que de repente eran considerados heréticos. La lección subyacente de nuestras fuentes históricas es que en la antigüedad el saber era un monopolio estricto. Cuando la institución que financiaba ese monopolio colapsaba o cambiaba de ideología, el conocimiento se desvanecía en el aire. Y al observar la Alta Edad Media, esta dinámica de escasez y de control se vuelve aún más física. La cultura europea se replegó tras los gruesos muros de los monasterios. Era un mundo de escasez absoluta.
En la España visigoda, San Isidoro tuvo que realizar un esfuerzo sobrehumano para reunir una colección de textos que, hoy cabría en un lápiz de memoria de los más baratos. Y todo eso tan solo para poder redactar sus famosas etimologías. Es que la materialidad del libro en esa época explica esa concentración. Fabricar un solo códice de pergamino implicaba sacrificar decenas de ovejas, curar las pieles y dedicar años de trabajo manual a la caligrafía. Años para un solo volumen. Sí, sí. Un solo libro podía costar el equivalente a una granja entera. Y esta hiperinflación del conocimiento explica la política de las primeras universidades. En la Universidad de Salamanca, fundada en 1215, los libros estaban literalmente anclados a los atriles, con pesadas cadenas de hierro. Las famosas bibliotecas encadenadas. Es una imagen potentísima. Las cadenas no solo evitaban robos, que obviamente valían una fortuna, sino que dictaban la forma en la que el ser humano interactuaba con la información. Absolutamente. No te llevabas el libro a casa para reflexionar tranquilamente en el sofá. Había que peregrinar hacia el texto, mantenerse de pie frente a él y consumirlo bajo la atenta mirada de la institución. Y si el conocimiento estaba literalmente encadenado, la pregunta inevitable es, ¿qué fuerza logró romper ese hierro? Bueno, el cambio de paradigma tiene un nombre propio. Aquí es donde se pone realmente interesante. Solemos reducir la invención de la imprenta de Johannes Gutenberg hacia el 1453 a un ingenioso avance mecánico con tipos móviles de metal. Pero, analizando sus consecuencias, fue la primera gran rebelión contra el monopolio informativo del feudalismo. Fue una revolución absoluta. Sería el equivalente histórico, para quienes nos escuchan y les guste la tecnología, a liberar el código fuente de un software propietario y permitir que cualquiera en el mundo pudiera distribuirlo y modificarlo, el Internet de la Edad Media. Es una comparación muy acertada. Antes de Gutenberg, los monjes copistas operaban como el único filtro de la información, ejercían lo que en sociología de la comunicación se denomina marcar la pauta o agenda setting. Ellos decidían de qué se hablaba y de qué no. Exacto. Al decidir qué obras merecían el inmenso coste económico de ser copiadas y cuáles se dejaban pudrir en un sótano, controlaban el discurso público y censuraban por pura omisión. La imprenta destruyó ese cuello de botella para siempre. Al mecanizar la reproducción, el coste por página se desplomó brutalmente, arrebatando a la Iglesia y a las monarquías absolutas esa capacidad de supervisar cada texto que circulaba por las calles. Si conectamos esto con el panorama general, esa disrupción tecnológica forzó un cambio arquitectónico y social sin precedentes. La proliferación de libros baratos encendió la necesidad masiva de alfabetización en Europa. Claro, de repente había un incentivo real para aprender a leer. Al haber material de lectura asequible, aprender a leer dejó de ser un lujo eclesiástico para convertirse en una herramienta comercial y cívica básica. Y así surgieron espacios que eran inimaginables unas décadas antes. Como las primeras bibliotecas cívicas. Las fuentes mencionan la Biblioteca Malatestiana en Cesena, Italia, en 1452, que fue concebida como la primera de Europa abierta a la ciudadanía. O la Biblioteca Palafuxiana en México, en 1646. Estos primeros espacios cívicos sentaron las bases conceptuales para las instituciones financiadas con impuestos, un concepto que luego estallaría con los movimientos sociales del siglo XIX. La biblioteca pública moderna nació con una premisa verdaderamente revolucionaria. Que el acceso a la información es un bien común que el Estado debe garantizar. Eso es. Y al democratizarse el acceso, el diseño de estos edificios evolucionó para reflejar su nueva función pública. Dejaron de ser cuartos oscuros diseñados para preservar pergaminos del polvo y se transformaron en auténticas catedrales del intelecto. Revisando las guías arquitectónicas de Doméstica, resulta evidente cómo el diseño moderno busca inspirar al visitante, no intimidarlo. Por ejemplo, la Biblioteca Pública de Stuttgart, en Alemania. Rompe totalmente con la idea de estanterías polvorientas de madera oscura. Es un edificio fascinante, ¿sí? Es un gigantesco cubo blanco, de líneas racionalistas y una iluminación inmaculada, y esconde en su interior lo que llaman un corazón vacío, un espacio de varios pisos sin un solo libro, diseñado exclusivamente para la meditación antes de enfrentarse a la lectura. Es una concepción casi espiritual del espacio, y en las antípodas estéticas tenemos la Biblioteca de Libros Ilustrados en Iwaki, en Japón, obra del arquitecto Tadao Ando. Ah, sí, esa es espectacular. Ahí se da el protagonismo absoluto a la curiosidad visual. Los libros infantiles no muestran el lomo,
sino sus portadas completas, orientadas hacia inmensos ventanales que miran directamente al Océano Pacífico. Pero claro, detrás de esa belleza arquitectónica hay una realidad mucho más aplastante. Esa monumentalidad estética oculta un desafío logístico abrumador, porque las instituciones a nivel nacional operan a una escala que desafía la comprensión humana. Totalmente. Las cifras marean. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos custodia más de 173 millones de artículos, desde la colección fundacional de Thomas Jefferson hasta archivos masivos de antiguas redes sociales. Y la British Library gestiona volúmenes similares. Pero el dato que más impacta de nuestras fuentes es el flujo de entrada. Reciben 8.000 artículos nuevos cada día mediante el sistema de depósito legal. 8.000 al día. Es un ritmo de adquisición implacable. A ver, cualquier persona que sienta ansiedad al encontrar 50 correos electrónicos sin leer por la mañana puede intentar dimensionar lo que significa recepcionar, catalogar y almacenar 8.000 objetos físicos distintos. Y todo eso antes de que acabe la jornada laboral. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo funcionan exactamente las tripas de una institución así para no colapsar bajo el peso del papel en cuestión de semanas? Exacto. ¿Cómo no se quedan sin espacio o pierden libros constantemente? Pues la respuesta requiere abandonar un poco esa imagen romántica de los pasillos de madera. Tras bambalinas, estas bibliotecas funcionan con la precisión de los centros logísticos más avanzados del planeta. Pensemos en gigantes del comercio electrónico, pero aplicado al saber. O sea, cintas transportadoras y máquinas. Exacto. Cuando esos 8.000 artículos llegan al muelle de carga, pasan inmediatamente por sistemas automatizados de clasificación. Se generan metadatos masivos que se asocian a códigos de barras y etiquetas de radiofrecuencia. O sea que no hay un bibliotecario con un carrito buscando un hueco en la estantería de la letra A. Para nada. Esos libros no van a estanterías públicas. Viajan en cintas transportadoras hacia bóvedas de almacenamiento de alta densidad, muchas veces subterráneas, y con atmósferas controladas sin oxígeno para evitar incendios y la propia oxidación del papel. Es decir, el usuario interactúa con un catálogo digital en la sala de lectura y, en las profundidades del edificio, grúas robóticas navegan entre pasillos oscuros de decenas de metros de altura, extraen la caja exacta y la envían arriba mediante un sistema de raíles. Es pura ingeniería automatizada. Pero claro, el sistema físico llegó a su límite de escalabilidad. Y la única forma de seguir expandiendo el acceso fue, inevitablemente, trascender el propio edificio. El salto digital. Eso es. Aquí es donde los textos académicos marcan una taxonomía muy estricta sobre la desmaterialización del conocimiento. Lo dividen en 3 fases. Primero, la biblioteca electrónica, Que es la que mantiene su colección física intacta, pero informatiza todos sus procesos de búsqueda y gestión interna, como acabamos de describir con los robots, ¿verdad? Correcto. Segundo, tendríamos la biblioteca digital. Esta es la que escanea sistemáticamente sus fondos y los hace accesibles a través de redes informáticas, sin que tengas que tocar el papel original. Y el extremo final de esa evolución sería la biblioteca virtual, que carece por completo de sede física y existe únicamente como una red de servicios puramente en la nube. Así es en la teoría. Aunque observando la realidad actual, el modelo que prevalece de manera casi universal es el híbrido. Instituciones que mantienen un poderoso anclaje físico en las ciudades mientras expanden sus colecciones en servidores digitales. Y esa predilección por el modelo híbrido no es una simple preferencia estética o nostálgica, ¿no? Es una necesidad impuesta por el mayor obstáculo de la digitalización moderna. Porque no todo se puede escanear y subir a Internet alegremente. Para nada. El freno principal para crear un archivo universal accesible no es la capacidad técnica de los escáneres o el coste del almacenamiento en la nube. El verdadero muro es el laberinto de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Un terreno legal bastante pantanoso. Es un campo de minas. Las leyes varían radicalmente entre fronteras y gestionar licencias, identificar a los herederos de las llamadas obras huérfanas o negociar con grandes conglomerados editoriales hace que la digitalización total sea casi imposible hoy en día. Esa fricción legal explica por qué el espacio físico sigue siendo tan indispensable, pero su función ha mutado. Al analizar el impacto sociológico en los textos contemporáneos, vemos que la biblioteca provee conexiones seguras a Internet y acceso a equipos informáticos. Son fundamentales para cerrar la brecha digital. Exacto. Fundamentalmente actúa como un espacio de integración para poblaciones vulnerables, inmigrantes o refugiados.
Han pasado de ser meros depósitos de conservación a convertirse en agentes sociales muy activos. Han asumido un rol de cohesión comunitaria que a menudo ni siquiera se refleja adecuadamente en los presupuestos gubernamentales. Al ofrecer un espacio público que no exige consumo comercial, actúan como uno de los últimos refugios cívicos puros en las ciudades modernas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues la conclusión natural es que la biblioteca ha dejado de ser un sustantivo estático, un lugar físico al que simplemente se acude de visita de vez en cuando, para transformarse casi en un verbo continuo. Un proceso en marcha constante. Es el acto ininterrumpido de acceder a la información, disponible las 24 horas los 365 días del año desde cualquier dispositivo. Sin embargo, toda luz tiene su sombra, y esa ubicuidad infinita trae consigo una patología contemporánea bastante severa: la infoxicación. La sobrecarga de información es un problema enorme. La verdad. Hacer ese faro de información fiable. Y el problema es que el volumen de datos ha superado con creces la capacidad de catalogación del cerebro humano. Y para mantener esa función de faro a escala global, las redes bibliotecarias están integrando herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. La famosa IA entra en juego. Entra con fuerza. Hoy en día se despliegan modelos de procesamiento de lenguaje natural que pueden, entre comillas, leer miles de documentos por segundo, extraen sus temáticas principales y generan metadatos estructurados sin intervención manual alguna. Y no solo a nivel interno. Las fuentes hablan de asistentes conversacionales, chatbots avanzados, que guían a los investigadores a través de bases de datos complejísimas a cualquier hora del día. Te recomiendan libros analizando tu comportamiento previo con una precisión asombrosa. Y claro, todo este panorama plantea un escenario crítico para la fuerza laboral del sector. Aquí quiero hacer de abogado del diablo, porque esto es un tema peliagudo. Si un modelo de lenguaje artificial puede clasificar textos a una velocidad inalcanzable para un humano, organizar las taxonomías en tiempo real y además interactuar con los usuarios recomendando lecturas con precisión milimétrica, Ya sé por dónde vas. la deducción lógica y a menudo el temor generalizado que se respira es que la figura del bibliotecario humano está al borde de la extinción. Parece que la automatización ha conquistado el núcleo mismo de la profesión. Pues fíjate, los análisis prospectivos sobre la profesión argumentan y demuestran precisamente lo contrario. La automatización de la catalogación mecánica no elimina al profesional, sino que fuerza una evolución necesaria hacia un nivel de abstracción superior. A ver, explícame eso. Porque si la máquina hace el trabajo manual, ¿qué hace el humano? Al delegar el procesamiento masivo de datos a la máquina, el personal humano adopta un rol que los investigadores denominan consejeros éticos o auditores algorítmicos. Ya no catalogan el libro, catalogan el sistema. Vale, un puesto que implica supervisar a la propia inteligencia artificial. Exactamente, ese es el punto crucial de los textos académicos que hemos analizado. Los modelos de inteligencia artificial aprenden de los inmensos conjuntos de datos con los que son entrenados. Que son datos históricos generados por humanos a lo largo de los siglos. O de género, la máquina amplificará sistemáticamente esos prejuicios al recomendar o filtrar información. La nueva labor bibliotecaria consiste en auditar activamente esas arquitecturas. Garantizar la pluralidad del archivo. Se encargan de estructurar los datos de entrenamiento para que la inteligencia artificial ofrezca respuestas equitativas y verdaderamente representativas, sin discriminar. Además de enfrentarse a un riesgo inminente relacionado con la vigilancia y la privacidad. Porque, a ver, las herramientas tecnológicas actuales analizan meticulosamente el comportamiento del usuario para generar esas recomendaciones tan precisas. Y eso requiere muchos datos personales. Requiere recopilar historiales de lectura, tiempos exactos de permanencia en las páginas, patrones de búsqueda. Es una cantidad de información sensible brutal. Y ahí reside la línea de defensa humana más importante que tienen las bibliotecas hoy en día. Históricamente, el anonimato y la libertad intelectual han sido pilares innegociables de estas instituciones. Nadie debe ser juzgado por lo que lee. Y una corporación tecnológica estaría encantada de vender esos datos. Exacto. Los profesionales humanos se enfrentan ahora al desafío técnico y moral de anonimizar los datos frente a los proveedores de software corporativos. Su trabajo es permitir que el sistema ofrezca un servicio personalizado, sí, pero sin comprometer la privacidad del individuo frente a intereses comerciales o vigilancia del Estado. Al final, la paradoja es hermosa. Se utiliza la potencia de cálculo bruta de la máquina para salvaguardar valores que son profundamente humanos. El recorrido analítico que hemos trazado hoy muestra una capacidad de adaptación verdaderamente fascinante en estas instituciones. Una historia de pura supervivencia y evolución.
Hemos viajado desde los delicados rollos de papiro que dependían de los caprichos de reyes y emperadores en Alejandría, pasando por el estallido descentralizador de la imprenta de Gutenberg que democratizó el papel en Europa. Luego hemos analizado los colosales desafíos logísticos de almacenar millones de libros físicos mediante grúas robóticas y sistemas sin oxígeno. Hasta llegar a este presente híbrido, donde las redes neuronales artificiales nos ayudan a navegar por el gigantesco archivo global, siempre bajo una estricta supervisión ética humana. Es una demostración de resiliencia institucional que da mucha esperanza. Pero, y aquí viene el giro, los estudios especializados sobre la preservación digital a largo plazo introducen una variable muy inquietante. Una que, por exceso de confianza en la tecnología, a menudo ignoramos por completo. A ver, cuéntame, ¿cuál es la amenaza ahora si ya no usamos papiros? Resulta paradójico, pero los formatos de almacenamiento digital que sostienen el conocimiento actual padecen una tasa de obsolescencia extremadamente rápida, mucho más rápida que el papel. Claro, se actualizan los estándares continuamente, cambian las conexiones de hardware, los formatos de archivo quedan abandonados por los desarrolladores. Los soportes magnéticos u ópticos pueden degradarse físicamente, sí, pero el verdadero riesgo es la obsolescencia del software necesario para interpretarlos. Es un ciclo de vida que los expertos cifran, agárrate, entre los 2 y los 5 años. 2 a 5 años, frente a siglos que duraba un pergamino. Exacto. Aquellos manuscritos medievales encadenados en Salamanca o las tablillas de arcilla sumerias poseían una cualidad inigualable. Para leerlos milenios después, el único hardware necesario es un par de ojos humanos y, bueno, el conocimiento del idioma. Mientras que hoy, intentar abrir un archivo guardado en un disco flexible de hace apenas 30 años requiere una verdadera excavación arqueológica informática. A veces es literalmente imposible encontrar el puerto adecuado para conectarlo. Tal cual. Esto nos deja con una reflexión final ineludible para quienes nos escuchan hoy. Se está construyendo a una escala sin precedentes, una especie de Alejandría digital. Es una pregunta que pone los pelos de punta. Una civilización que almacena la inmensa mayoría de su conocimiento, sus recuerdos y su cultura en formatos efímeros, corre el riesgo de enfrentarse a un incendio silencioso. Un colapso que no estará provocado por las llamas o por ejércitos invasores, sino por la simple y llana carencia de los programas y dispositivos necesarios para descifrar nuestra propia memoria, dentro de un par de décadas. Garantizar que las llaves tecnológicas para abrir esos archivos sobrevivan tanto tiempo como los propios datos es el mayor desafío al que se enfrenta la preservación del conocimiento en este siglo, sin duda. Una advertencia que invita, desde luego, a reflexionar sobre la fragilidad de la información que acumulamos a diario en nuestros servidores remotos y dispositivos personales. Agradecemos profundamente la compañía durante esta exploración por las arquitecturas de la memoria humana. Queda demostrado que, sin importar los milenios que pasen, ni la sofisticación de la herramienta, el esfuerzo por comprender y preservar el mundo nunca se detiene. Hasta la próxima inmersión profunda.